Finalmente llegas a la etapa de masterización. Empiezas a subir el limitador, persigues ese último toque de volumen y de repente escuchas que la distorsión empieza a aparecer. Siempre parece aparecer justo al llegar a la meta. Es súper molesto, pero también es completamente normal. Casi todo el mundo se topa con este obstáculo en algún momento, así que vamos a ver por qué sucede y cómo solucionarlo correctamente, sin complicar las cosas y sin sacrificar el peso y el impacto de tu pista. Lo primero que debes hacer es dejar de pensar que esto es un problema del limitador. En la mayoría de los casos, el limitador solo está revelando problemas que ya existen en la mezcla. Así que el primer paso siempre es identificar la fuente. Empuja el limitador un poco más de lo normal, solo de forma temporal, para que la distorsión se haga evidente. Cuando hagas eso, normalmente notarás que ocurre en momentos específicos. Si cada vez que suena el bombo escuchas que el limitador se rompe, entonces ese es tu bombo. Si es el bajo, la caja o un sintetizador, se revelará de la misma manera. Este paso por sí solo resuelve muchas confusiones. La distorsión no es aleatoria. Normalmente está relacionada con un elemento que está empujando demasiado. Una vez que sepas qué lo está causando, no te compliques. Simplemente baja la fuente 1 o 2 dB y observa qué sucede. Parece casi demasiado simple, pero la mayoría de las grandes mezclas se basan en balances sensatos, no en soluciones ingeniosas. Para ser objetivo, carga una pista de referencia similar en el bus maestro, iguala el nivel y alterna entre tu pista y la referencia. Si tu bombo o bajo está significativamente más alto que la referencia, probablemente esa sea la razón por la que tu limitador está saturando. Para ajustarlo, casi siempre notarás que la distorsión disminuye. Si los ajustes de ganancia no lo solucionan, lo siguiente que debes revisar es la congestión de frecuencias. Dos sonidos pueden estar compitiendo por el mismo espacio y cuando el limitador intenta controlarlo, distorsiona. Así que empieza con la solución más sencilla, silencia algo. Los productores suelen apilar capas porque sienten que suena más grande, pero la mayoría de las veces solo saturan el rango medio o los graves. Si al silenciar un pad, una capa de bajo o una pista extra de percusión, de repente la mezcla respira mejor, déjalo silenciado y sigue adelante. Si quieres mantener tus capas, entonces crea espacio. El ecualizador no tiene que ser dramático. A veces, unos pocos recortes estrechos para eliminar contenido superpuesto son suficientes para evitar que dos sonidos compitan. Puedes pensar en la ecualización como una forma de organizar la información en lugar de forzar el brillo o el peso. Si la ecualización aún no lo resuelve del todo, ahí es donde entra el ducking dinámico. Las voces y los instrumentos de rango medio suelen chocar, así que en vez de bajar permanentemente los instrumentos, pon Fuser en el bus de música, haz sidechain con la voz, deja que analice y pulsa resolver conflictos. Empieza con una reducción suave de 3 a 6 dB. La música solo baja cuando la voz necesita espacio. No suena como un bombeo o un sidechain de EDM, simplemente soluciona los problemas de manera transparente. Si prefieres no ecualizar ni hacer más docking, usa el paneo. Mantén los elementos principales en mono, bombo, caja, bajo y voz, y coloca los sonidos de apoyo a la izquierda y derecha. Incluso movimientos sutiles pueden liberar el centro y reducir la carga del limitador. Así que eso cubre el lado de la mezcla. Ahora, si ya corregiste los balances, solucionaste los choques, limpiaste el espacio y aún escuchas distorsión en la etapa del limitador, entonces es momento de revisar directamente los ajustes del limitador. Empieza con el ataque. Ataques más largos preservan el impacto de los transitorios, pero también pueden permitir que los golpes fuertes saturen el limitador y generen aspereza. Si tu mezcla se está rompiendo, acorta un poco el ataque. Si empieza a sonar ahogada o plana, vuelve a alargarlo. Y no tengas miedo de experimentar aquí. Pequeños ajustes realmente hacen grandes diferencias. A continuación, la ganancia de entrada. Este ajuste suele separar los masters fuertes y realistas de los que suenan rotos. Si buscas un volumen extremo, tu mezcla debe estar extremadamente ajustada. Para la mayoría de la música actual, entre -7 y -8 lufs a corto plazo es un objetivo competitivo saludable que mantiene el golpe. Si quieres un máster fuerte, -6 lufs a corto plazo en el momento más alto está muy bien. Cualquier cosa más allá de ese punto tiende a generar más distorsión que volumen.
Y si estás usando nuestro limitador, literalmente analizará tu pista y te dirá el rango seguro de ganancia de entrada, así que ni siquiera tendrás que adivinar. Luego revisa el techo y tus picos reales. Los picos reales pueden importar, especialmente si estás buscando un máster realmente fuerte. Pero aquí está el matiz. Perseguir picos reales perfectamente controlados no siempre vale la pena. En mucha música moderna, forzar al limitador a actuar de manera demasiado estricta puede hacer que el máster se sienta más plano y con menos pegada. Si tu medidor muestra que te pasas un poco por encima de cero, no entres en pánico. Si suena limpio en sistemas de reproducción reales, auriculares, teléfono, coche, ese movimiento extra de los transitorios podría estar ayudando a que la pista respire y golpee con más fuerza. Si escuchas asperezas o picos ásperos, simplemente baja un poco el techo, medio decibelio o así, hasta que esos momentos se suavicen. Toma las lecturas de pico real como una guía, no como una regla. El objetivo no es la perfección en el medidor, sino un máster que se sienta vivo y se traduzca bien. Ahora, a veces harás todo esto. Exportarás una pista, la reproducirás en un teléfono o portátil y aún así sonará un poco saturada. Eso no siempre significa que tu máster esté mal. Los altavoces pequeños, teléfonos, portátiles y los minis Bluetooth realzan los medios, comprimen la señal y a menudo distorsionan el material fuerte por sí solos. Aquí es donde entra el criterio personal. Si el máster suena genial en monitores adecuados y buenos auriculares, pero un altavoz pequeño le añade aspereza, tú decides si bajar un poco la sonoridad o simplemente aceptarlo. Y antes de cambiar algo, compáralo con algunas canciones comerciales en el mismo dispositivo. Si ellas también suenan un poco saturadas, el limitador es el altavoz, no tu mezcla. No hay una decisión correcta aquí. Todo depende de tu música y de tu intención. Así que, para recapitular el proceso en el orden real que funciona, identifica la fuente, ajusta el balance, elimina o silencia capas si no son necesarias, crea espacio con el ecualizador, utiliza ducking dinámico cuando sea necesario, panea para abrir la mezcla, ajusta con precisión el ataque, la ganancia de entrada y el techo del limitador, y luego toma una decisión después de escuchar la reproducción en dispositivos del mundo real. La distorsión en el masterizado no se resuelve con un solo truco. Se resuelve con un flujo de trabajo inteligente y entendiendo qué elemento es realmente el que está causando el problema. Si primero arreglas la mezcla y luego ajustas los parámetros del limitador, obtendrás resultados mucho más limpios y potentes, con mucha menos frustración. Y sinceramente, una vez que te acostumbras a ese proceso, el masterizado se vuelve mucho más predecible y agradable. Y si quieres una herramienta que te dé un punto de partida inteligente para el ataque, el enlace, la ganancia de entrada y el techo, basado en tu pista real y no en preajustes, prueba la versión gratuita de Limiter. Está diseñada para eliminar las conjeturas para que puedas concentrarte en tomar decisiones y no en pelearte con los ajustes. Muy bien, ese es el desglose. Espero que esto te ayude a conseguir resultados más limpios y contundentes la próxima vez que uses el limitador. Puedes descargar nuestros plugins aquí o desde el enlace en la descripción y este video te dará una visión general muy rápida de cómo nuestros plugins pueden ayudarte a lograr mezclas con mejor sonido.